Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Qué alegría poder estar con ustedes aquí desde los estudios de Zoom TV en el culto divino, para presentar la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que estoy seguro va a ser bien importante para el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Ofrendas conforme a la voluntad de Dios. Ofrendas conforme a la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en el tema, necesitamos orar y pedirle a Dios que su poder infinito esté con nosotros acompañándonos y que sea Él quien hable en esta hora. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre en este día santo. Que tu poder se manifieste en esta hora, Señor, sobre este servidor al presentar tu palabra, pero sobre cada persona que está escuchando. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar al predicador. Que el predicador no sea la persona importante ahora, sino que seas tú y tu poder y tu gracia. Pero que también el Espíritu Santo pueda tocar a cada persona que va a estar escuchando este tema. Señor, háblanos en esta hora. Nútrenos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Quiero comenzar con una ilustración. Y quiero comenzar diciéndoles que vamos a suponer que una mujer habla con su esposo al teléfono y le hace un reclamo y le está diciendo: amor, hoy nuevamente es el día de nuestro aniversario y tú ni siquiera flores me regalas. Te has olvidado de nuestro aniversario. ¿Qué pasó, mi amor? Y el hombre dice: mi amor, perdóname, discúlpame, no te preocupes, ya voy para casa. El hombre cuelga el teléfono y ahora comienza a decir: flores, flores, esta mujer está pidiendo flores, flores. ¿Dónde consigo? Toma su teléfono, va a Google Maps, encuentra la floristería más cercana, corre a ella, compra el ramillete de flores más lindo que vio y ahora se prepara para irse a casa. Se acicala, llega a casa y ve a su esposa y le dice: mi amor, feliz aniversario, y le entrega las flores. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando la mujer le dice: no quiero flores? Cualquier hombre podría decir: ¿quién entiende a las mujeres? Pero ella le sigue diciendo: yo lo que quiero es que tú, no me interesan las flores, no me interesa ni siquiera cuán costoso sea. Una simple nota en papel hubiera sido suficiente. Lo que a mí me interesa es que tú estuviste pensando en mí, en nuestro aniversario, que tú estuviste pensando que hay que celebrar un momento muy especial a mi lado. El que pensaras en mí es lo importante para mí. No me interesan flores ni regalos costosos. Lo que me interesa, amor, es tu corazón. ¿Se te hace familiar esta historia? Posiblemente suena parecido a tu caso, o quizás viviste una situación similar a esta. Pues quiero decirte que eso mismo que esta ilustración presenta ocurre cuando nosotros debiéramos entregar ofrendas voluntarias a Dios y algunos no las damos en forma voluntaria, sino quizás por obligación, quizás porque se nos pide o se nos exige o alguien se acerca para que demos determinada ofrenda, pero realmente en nuestro corazón no hay nada que nos motive a darlas. Pues quiero decirte que hay ofrendas que Dios acepta y hay ofrendas que Dios no acepta. Y en el tema de esta hora quiero que hablemos de eso. Pero escucha, todas las veces que los hijos de Dios tomaron la decisión de dar ofrendas voluntarias a Dios, Dios los prosperó. Dios hizo crecer a la nación y al pueblo de Dios. Pero cada vez que ellos rehusaron entregar ofrendas conforme a la voluntad de Dios, vinieron problemas, dificultades y angustias. Dios acepta con mucho agrado ofrendas voluntarias que provienen del amor que Él mismo pone en nuestros corazones para con Él. Miren cómo lo dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 9, el versículo 7. 2 de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está el punto.
Dios desea que cuando nosotros devolvamos los diezmos o demos las ofrendas, lo hagamos con un corazón rebosando de alegría. No porque nos toca, no porque se nos exige, no porque nos lo piden, sino porque realmente lo hacemos con todo el corazón. Así que este versículo nos permite ver a las claras que hay ofrendas que Dios acepta y que hay ofrendas que Dios no acepta. Las ofrendas que Dios acepta son aquellas que se dan con todo el corazón. Y las ofrendas que Dios no acepta son aquellas que se dan por tristeza o por obligación. Pero vamos a comenzar mirando, en primer lugar, cuáles son las ofrendas que no agradan a Dios. Y para presentarlo a la luz de la Escritura, voy a tomar 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento. Ahora hay muchísimos, pero por supuesto el tiempo no nos permitiría desarrollar o tomar todos los versículos que hablan sobre este amplio tema. Pero sí podemos ahora tomar por lo menos 4 versículos o 4 perícopas, parte de la Escritura, y ahora poder extraer lecciones maravillosas que Dios tiene para nosotros. Comencemos con la ofrenda de Caín. Quiero decirles que desde el mismo inicio de la humanidad, el hombre ha presentado ofrendas a Dios. Pero muchas veces estas ofrendas no son de su agrado, y la ofrenda de Caín, pues, es una de ellas. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 4. Vayan conmigo. Génesis, el capítulo 4. Y vamos a mirar allí los versículos 3 y el versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 3 y versículo 5. Dice Dios en su palabra: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Lo primero que vamos a mirar de por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín es porque la ofrenda de Caín iba desprovista de la creencia de un Salvador. Dios había prometido en Génesis el capítulo 13, el versículo 15 a Adán y Eva, que después del pecado Dios les daría un Salvador. Y ahora, para poder recordar ese Salvador, pues lo que tenían que hacer básicamente era en sus ofrendas recordar ese regalo precioso que Dios les había dado. La ofrenda de Caín no expresaba fe en el Salvador. La ofrenda de Caín, al no ofrecer un animal como víctima por el pecado, pues simplemente era una ofrenda que representaba lo que Caín quería ofrecer, sus propias obras, su propia justicia, en lugar de aceptar la justicia del Salvador prometido que, pues obviamente vendría en el futuro, casi 4,000 años después, Cristo Jesús. Ahora, Caín tenía claro en su mente que cuando se traía un animal como ofrenda y se ponía las manos sobre la cabeza del animal, eso simbolizaba que su pecado pasaba de él al animal y moría un inocente en lugar del pecador. Él lo sabía, pero no quiso hacerlo. Él quiso hacer las cosas a su manera. Estaba pensando que a veces algunos sermones pueden ser como la ofrenda de Caín. Y pueden ser sermones con mucha estructura, con mucha información, con mucha teoría, pero desprovisto de un Salvador. Cada predicación, bueno, estoy hablando de sermones, ¿verdad?, que son transmitidos para poder ayudar a las personas a que puedan tener una experiencia viva con Dios, deben estar provistas de un Salvador. Porque las enseñanzas bíblicas muestran que la persona central de toda la Escritura es Jesucristo. El Antiguo Testamento haciendo referencia al Salvador que vendría, y el Nuevo Testamento hablando del Salvador que vino, que se fue, pero que regresará por segunda vez por su pueblo. Así que, aunque pudiéramos nosotros experimentar la oportunidad de predicar la palabra del Señor, pero si no lo hiciéramos con el Salvador como nuestro Redentor, como la guía para la presentación de la misma, pues no tendría mucho sentido. La ofrenda necesita un acto profundo de gratitud que llene el corazón de felicidad. Cristo
en nosotros pone ese acto profundo de felicidad. La razón es que cuando nos sentimos agradecidos con Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados, cuando nos sentimos agradecidos con Dios porque Él nos ha salvado, entonces estamos dispuestos a ofrendar por gratitud. Por otro lado, Caín fue incitado por Satanás para que no obedeciera a Dios en todo. Él trajo su ofrenda mientras estaba murmurando, mientras manifestaba su infidelidad en su corazón con respecto a este sacrificio prometido que debía hacer y que no hizo. Él no estaba dispuesto a seguir estrictamente las órdenes de Dios. Él no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él no estaba dispuesto a traer un cordero junto a los frutos de la tierra. Tampoco quiso escuchar a su hermano cuando su hermano le dijo lo que tenía que hacer. Él simplemente quería hacer las cosas como le parecían. Así que en primer lugar, como primera lección de hoy, podemos sintetizar que a Dios no le agradan las ofrendas desprovistas de la fe en Cristo. Cada ofrenda tiene que ser provista y llena y motivada por Cristo como Salvador. Ok, este es el primer caso del Antiguo Testamento. La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, desprovista de un Salvador. Pero vamos al segundo caso. El segundo caso son las ofrendas de la nación de Judá. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías. Vayan conmigo. Isaías. Vayan conmigo a Isaías y vamos a mirar allí el capítulo 1, el versículo 11. Isaías 1, 11. Dice Dios en su palabra. Escuchen. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¡Wow! Al fin, ¿cómo es? El Señor no aceptó la ofrenda de Caín porque no venía un cordero. No venía un animal que representara aquel redentor que moriría en el futuro, 4,000 años después. Pero ahora Dios le está diciendo a la nación de Judá, en palabras de Isaías, ya no quiero más esas ofrendas. ¿Y cuál es la razón? Porque aunque traían los animales que representaban al Salvador, aunque traían a los animales que representaban la fe en el Redentor, realmente lo hacían no porque hubiera fe en el Redentor. Lo hacían era porque se había convertido en un ritualismo. Y escuchen esto. Las ofrendas de animales que debían traer ante los sacerdotes y en el santuario no tenía como propósito que ellos simplemente las trajeran, sino estas ofrendas, y especialmente las que eran por el pecado, tenía el propósito totalmente contrario, y era que el hombre no pecara, era que el hombre se alejara del pecado, porque cada vez que pecaba debía traer una ofrenda, un animal como sacrificio por el pecado. Debía colocar sus manos sobre el animal. Debía simbolizarse ahora que el pecado era transferido de la persona al animal. Y ahora más, debía simbolizarse también que el inocente moría en lugar del pecador. Pero parece que ahora el pueblo de Judá ya no le importaba cuántos animales trajeran y cuántas veces pecaba. Lo importante era cumplir con esto en lugar de saber que el propósito de los sacrificios era que el hombre evitara matar animales, era que el hombre evitara cometer pecados. Voy a ilustrarlo para que me entiendan bien el concepto. Miren, hay algunos países como Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Pero, ¿la pena de muerte existe para matar personas? ¿O la pena de muerte existe para evitar que la gente cometa delitos? ¿Cuál es el propósito de la pena de muerte? Pues el propósito es evitar que la gente cometa delitos. Porque si una persona sabe que si comete ese delito, eso le va a llevar a la pena de muerte, pues no quiere morir. Evita cometer ese delito. En otras palabras, la pena de muerte tiene como propósito evitar que algunos delitos se cometan. El sacrificio de animales tenía como propósito evitar que algunos pecados se cometieran o evitar que cometiera pecados el hombre. Pero si cometía un pecado por inadvertencia, por cualquier situación, por descuido, entonces ahora pues abogaba, conseguía el animal para que la sangre de ese animal abogara por él y fuera limpio de todo pecado. El plan de Dios no era matar animales. El plan de Dios era alejar al hombre del pecado.
Pero ahora la nación de Judá traía las ofrendas, pero sus sacrificios no tenían mucho sentido. Habían olvidado que lo que Dios requería era un corazón limpio. Vivían una religión de apariencias, la cual era solo un ritual de formas externas que ofendían al Creador. Era solamente un ritualismo. No querían entender que al ofrendar es la acción que refleja el corazón a Dios. Lo más importante es el corazón. Dios lo que quiere es el corazón de los seres humanos. Dios quiere que los seres humanos se entreguen a Él. Ellos necesitaban creer que eran aceptos delante de Dios porque el Señor les amaba y porque dejaban atrás el pecado. Así que con esta segunda perícopa, esta segunda parte o este segundo texto, podemos sintetizar que Dios no acepta ofrendas que se hacen solo por costumbre, que Dios no acepta ofrendas que son solo un ritual externo, que Dios no acepta ofrendas que solo busca cumplir un ritualismo, que Dios no acepta ofrendas que solo quieren conquistar méritos delante de Dios por esfuerzos humanos. Dios no acepta esas ofrendas. Ahora entendemos, Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque estaba desprovista de un Salvador y de los símbolos que representaban al Salvador. Ahora entendemos, Dios no acepta la ofrenda de Judá porque era solo un ritualismo. Aunque traían la representación de Jesús, realmente ellos vivían en pecado y no se acercaban con corazón sincero y limpio delante de Dios. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. ¿Qué otras, mirando dos citas más y mirando algunas otras ofrendas que Dios no aprueba? Vaya conmigo a Mateo el capítulo 6, el versículo 2. Mateo 6:2. Mateo 6:2. Muy bien, dice Dios en su palabra. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay una ofrenda que no agrada a Dios y es la ofrenda de los hipócritas. Cristo condena el que cuando alguien quiera dar ofrenda, haga publicidad de que va a dar esa ofrenda. Haga alboroto porque quiere dar esa ofrenda. En el momento de ofrendar, hay quienes lo hacen como los hipócritas. Era el deseo de ser alabado por los demás lo que propiciaba este tipo de manifestaciones. Es importante dar ofrendas para atender las necesidades del templo, para atender las necesidades de las personas que tienen situaciones difíciles, que necesitan nuestra ayuda. Y esto la religión judía lo enseñaba. Y la religión judía lo promovía. El asunto es que a veces lo promovían en lugares públicos, lo promovían en las calles. Y entonces los rabinos se paraban, reunían al pueblo y le decían al pueblo que necesitaban tanto dinero para ayudar a tantas personas. Y allí salían aquellos que les gustaba hacer publicidad. Allí salían aquellos que les gustaban ser vistos. Y entonces ofrendaban y decían la cantidad delante de los demás. E incluso quienes daban una ofrenda grande se podían sentar al lado de los rabinos. Tenían ese privilegio. Así que se estaban cometiendo algunos errores dentro de la religión judía que tentaba a la gente a caer en esto de dar dinero como los hipócritas. Y cuando Jesús aparece en escena, pues eso es lo que ve. Así que Jesús llama poderosamente la atención a este grupo de personas diciéndoles que es un gran error. Aunque no podemos juzgar a ningún hombre por sus intenciones o por sus motivos. Solo Dios conoce los corazones, ¿verdad? Pero la Biblia sí deja claro en que cuando nosotros ofrendamos, no debemos alabarnos. Que cuando nosotros ofrendamos, debemos es agradecer a Dios. Así que aquí hay una pregunta de reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿No será que esto mismo pasa en la iglesia hoy? ¿No será que en algún momento tú has dado una ofrenda para que te vean?
O te gusta que cuando vas a entregar algo, vas a colaborar con algo en la iglesia, todos se enteren. O si eres miembro de la junta de iglesia, quizás quieres proponer la mayor cifra por encima de los demás, solo para que los demás se den cuenta que tú estás dando más. Quizás pudiste haberlo hecho en secreto con el tesorero, sin necesidad de que todos se enteren. Pues mira, quiero decirte que esto mismo que sucedía en la época de los judíos, en tiempo de Jesús, con la religión judía, perdón, en tiempo de Jesús, era que los hipócritas daban ofrendas. Pues es lo mismo que puede suceder hoy. Ahora, vamos a mirar el cuarto texto para poder presentar otra ofrenda que Dios no acepta. Vayan conmigo a 2 de Corintios 9:7. Fue el texto con el que comenzamos, pero vamos a retomarlo otra vez. 2 de Corintios 9:7. Y dice Dios en su palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas que se entregan con tristeza no agradan a Dios. Las ofrendas que se entregan por obligación no agradan a Dios. La ofrenda que entristece al dador no es una ofrenda verdadera. El que da con espíritu triste no recibe ningún beneficio por lo que da. El que da de mala gana es mejor que ni dé, pues su espíritu está completamente opuesto a lo que Dios enseña. Pero Dios quiere que realmente podamos dar generosamente, con alegría de corazón. Miren, voy a presentar algunas formas en las que algunos dan por tristeza. Hay algunos que cuando dan sienten que están perdiendo una posesión material, están perdiendo dinero, sienten que están perdiendo la oportunidad de darse un gusto, de complacer un deseo, sienten que eso limita las oportunidades de crecer en sus ahorros personales, sienten que con ese dinero podrán beneficiarse ellos y beneficiar a sus hijos en el futuro. Y entonces sienten, dan, pero dan con la tristeza de que ese dinero debió haberse quedado en sus bolsillos en lugar de haber sido entregado a la iglesia. Esa ofrenda Dios la rechaza. Esa ofrenda Dios no la quiere. Cuán sabia es la declaración del salmista y quiero compartirla con ustedes. Salmo 62:10. Salmo 62:10. Dice Dios en su santa palabra. Dice el Señor: si se aumenta, voy a leer la segunda parte que es la que me interesa. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Bien se ha dicho por ahí que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bueno, no se ha dicho por ahí, lo dice la palabra del Señor. Y cuando tus riquezas se aumentan, ten mucho cuidado, porque para algunos podría ser una gran tentación el dedicarse a ellas en lugar de usarlas para fines nobles, como para el engrandecimiento de la obra del Señor. Lo mismo las ofrendas que se entregan por obligación. Tampoco son ofrendas que agradan a Dios. La palabra obligación muestra que somos compelidos a dar, pero no queremos hacerlo. Por ejemplo, esas personas que solo dan cuando piden. Ahí entonces dicen, ok, si no pido, pues no doy ofrenda. Van equivocados están, ¿verdad? Por un contacto personal, alguien se le acercó y le dice, mira, ¿por qué no nos ayudas en este proyecto de la iglesia? ¿Por qué no nos ayudas dando para esto? Y por no quedar mal, y aunque la persona haya sido inoportuna, pues siente vergüenza decir que no y da. Le toca dar por obligación. Quizás hay un grupo y en el grupo dicen, miren, recojamos una ofrenda, alguien tiene necesidad, y entonces algunos comienzan a decir, yo colaboro, y tú por no quedarte atrás, por no sentirte mal delante del grupo, pues te metes la mano al bolsillo y sacas también. Posiblemente diste por vergüenza y quieres solo mantener la reputación tuya dentro del grupo. Por pedidos insistentes, han pedido tanto para eso, ya no quiero que pidan. Mira, ahí doy, pero no más, no sigan pidiendo para eso. Para compensar
deberes misionales no cumplidos. Bueno, yo como no hago la obra misionera, pues voy a dar esta ofrenda para pagar un obrero bíblico. No hago la obra misionera, pues voy a dar esta ofrenda entonces para que Secret and Seal predique a través de la televisión. Ahora, no hay nada de malo, tú puedes ofrendar para Secret and Seal, pero si tú das y con eso quieres esquivar tu responsabilidad misionera, ese es el problema. Porque todos somos llamados a ser misioneros y todos tenemos la responsabilidad de dar para el Señor. Por presión colectiva, los demás ofrendan, bueno, me tocó dar, me tocó enfrentar, si no voy a ser mal visto por los demás. Así que bajo ninguna de esas circunstancias en las que tú te sientas obligado a dar, Dios no acepta esa ofrenda. Y esas son ofrendas que no agradan a Dios. Así que podemos sintetizar hasta aquí, esta primera parte del tema. Número 1, la ofrenda de Caín no tenía o estaba desprovista de un Salvador. Así que como la ofrenda de Caín estaba desprovista del Salvador, Dios no la aceptó. Número 2, tenemos las ofrendas de la nación de Judá. Isaías habla a esta nación y le dice, no quiero más animales. Esta ofrenda, aunque tenía los animales que eran los símbolos de Cristo, pues lo hacían por un ritualismo, no lo hacían porque de verdad de corazón quisieran apartarse del pecado. No querían ofrendar el corazón a Dios. Quizás tenían modos financieros para ofrendar, pero no querían entregar el corazón a Dios. Qué tremendo. Y de paso, he conocido a personas que viven en pecado, pero ofrendan bien, porque creen que con sus ofrendas, entonces pueden seguir viviendo en pecado. Eso le pasaba a la nación de Judá. Número 3, pues tenemos el caso de los hipócritas. Dan para que los vean, dan para mostrarse ante los demás. Y aquí solo estoy resumiendo la primera parte. Y número 4, pues aquellos que dan por obligación y que no dan con alegría, que dan porque simplemente tienen que dar, y las ofrendas que son dadas con tristeza son ofrendas que no agradan a Dios. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto lo que no agrada a Dios, pero voy a usar las mismas porciones de la Biblia que ya hemos visto y los mismos textos para ahora mostrar la contraparte. Y en este segundo segmento presentar las ofrendas que sí agradan a Dios. La ofrenda que tú y yo debemos entregar al Señor. Vamos a la ofrenda de Abel. Ya vimos la de Caín, ahora veamos la de Abel. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Yo sé que ya pasamos por ahí, pero vamos a volverlo. Vamos a volver para que el Señor pueda mostrarnos el propósito que tiene al enseñarnos esta lección. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Las ofrendas depositadas por fe en el Salvador agradan a Dios. Mientras que la ofrenda de Caín no agradó a Dios, la ofrenda de Abel sí lo agradó, porque depositaba la fe en ese Salvador que vendría en el futuro. Aunque Jesús vino 4000 años después, Abel confiaba en esa promesa. Entendía que la muerte de ese animal inocente era una muerte sustitutiva, era una muerte en su lugar. Entendía que esa sangre era una sangre de expiación porque cubría sus pecados. Abel entendía que tenía que ofrecer lo mejor a Dios. Dio lo mejor. Y solo para ampliar el concepto, vayan conmigo a Hebreos 11:4. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice Dios en su palabra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¡Qué tremendo! Esto se dio hace casi 6000 años y todavía la ofrenda de Abel tiene cosas que enseñarnos. Todavía muerto Abel, sus ofrendas son una lección para nosotros. Él entendía que Jesús, el Redentor del mundo, el Mesías prometido, moriría por la humanidad. Es por eso que Juan el Bautista en Juan 1:29 presenta a Jesús cuando viene a bautizarse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero 4000 años antes, eso lo estaba visualizando con absoluta claridad Abel.
Así que Dios desea que demos ofrendas que surjan de un corazón agradecido a Dios por la salvación que Él nos da, porque Él nos limpia de pecado. Porque cada vez que yo voy en plegaria y oro al Señor y le digo, Señor, mira mi pecado, perdóname, estoy arrepentido, cámbiame. Y entonces ahora Él nos trata con amor, perdona nuestros pecados y la sangre de Cristo nos cubre de todos ellos. Qué hermoso. ¿Estás agradecido porque Dios ha perdonado algún pecado? ¿Qué te parece si haces un análisis en tu vida? Y estoy hablando específicamente a los que son miembros de la iglesia adventista. O quizás si tú eres cristiano, aunque seas de otra iglesia. Desde el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo hasta ahora, has cometido pecados, ¿verdad? Has venido delante del Señor y has pedido perdón por tus pecados. Estás agradecido que Él te haya perdonado. Sientes paz cada vez que tú confiesas tu pecado, cada vez que lloras, sientes dolor por lo que hiciste. Y ahora Él te levanta y te hace sentir mejor y comienzas una nueva experiencia cristiana. Pues yo quiero decirte que si has experimentado eso, estás en deuda con el Señor. Y debemos, por supuesto, agradecerle poderosamente. Así que vamos ahora a retomar la ofrenda, el segundo aspecto que tocamos en el día de hoy. Y vamos a mirar la ofrenda del pueblo de Judá, la nación de Judá. Vamos al mismo texto, pero voy a mirar unos versículos más adelante. Vamos otra vez a Isaías, el capítulo 1. Isaías, el capítulo 1. Ya miramos el versículo 11, ¿verdad? Pero ahora quiero que ahí mismo vamos a ver el verso 16 al 18. Escuchen. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Las ofrendas, fruto de un ritualismo, Dios no las acepta. ¿Pero cuáles acepta Dios? Las ofrendas, producto de un corazón arrepentido y quebrantado, agradan a Dios. El profeta Isaías, después de amonestar a la nación de Judá, como lo vimos en el versículo 11 en Isaías 1, sobre las ofrendas que no le agradaban, ahora en los versículos siguientes él les dice, mira, esto es lo que yo quiero de ti. Lo que yo quiero de ti no son los sacrificios, esto es solo el símbolo. Lo que yo quiero de ti no es el ritualismo, esto es solo el símbolo. Lo que yo quiero de ti es que tú te apartes del pecado. Lo que quiero de ti es que vivas conforme a mi palabra. Lo que quiero de ti es que ayudes al más necesitado. Lo que quiero de ti es que vivas el evangelio. Hay muchos que pueden ofrendar, pero no quieren vivir el evangelio. Yo quiero invitarte para que tú puedas vivir una vida nueva. Y cuando devuelvas ofrendas al Señor, cuando entregues ofrendas al Señor, lo hagas con la seguridad de que esa ofrenda es acepta delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres apartarte del pecado y quieres ser limpio. Ahora, este tema es repetitivo en todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo voy a mirar solo algunos textos para que ustedes noten cómo Dios quiere que así sea. Vamos a mirar 1 Samuel 15:22. Rápidamente voy a mirar algunos textos que nos van a ayudar a ampliar este concepto. 1 Samuel 15:22. Escuchen lo que dice Dios en su santa palabra. Mucha atención. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Lo que el Señor está diciendo es, yo lo que quiero es que me obedezcan. Más que el devolver ofrenda, lo más importante es obedecer. La mejor ofrenda que podamos dar al Señor es obedecer. Miren, por ejemplo, Salmo 51. La oración de David, después de haber cometido el tremendo pecado, de haber mandado a matar a Urías el Eteo y ustedes conocen la historia con Betsabé. Salmo 51, 16 al 17. Escuchen lo que dice aquí David.
porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios quiere de mí. Un corazón contrito, humillado, consagrado a Él. Si una ofrenda es importante, es tu corazón contrito. Es mi corazón contrito. Jeremías 6:20. Dice Dios en su palabra. Jeremías 6:20. Dice el Señor. ¿Para qué me traéis este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Pero ahora, cuando el Señor habla en relación con esto, muestra claramente que, otra vez, que no le interesan los sacrificios, sino que le interesa el corazón del pueblo. Oseas 6:6. Se repite, todos los profetas repiten lo mismo. Dice Dios, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que podamos nosotros vivir esta experiencia que plantea Oseas. No le interesan al Señor tanto los sacrificios. Y a nosotros tampoco. Y Oseas dice que la misericordia es lo que necesitamos. Queridos hermanos y amigos, y así podría seguir citando profeta tras profeta. Aquí tengo citas de Amós, tengo citas de Miqueas. A lo largo de la historia del pueblo de Dios se advierte sobre la conducta equivocada de ofrendar solo por costumbre o por ceremonia. Dios requiere obediencia, requiere rectitud, no sacrificio y no ritualismo. La ofrenda que Dios acepta es la ofrenda que proviene de un corazón arrepentido y humillado ante Dios. Ahora ya miramos las ofrendas que Dios acepta en el Antiguo Testamento como contraparte de las que vimos en la primera sección. Miramos que la ofrenda de Abel Dios la acepta y que acepta la ofrenda de Judá, pero sí es el corazón apartado del pecado. Al igual que todos los profetas la presentan. Pero vamos al Nuevo Testamento. Vamos a volver al tema de la ofrenda a los hipócritas. Vamos a Mateo 6. Y en mismo Mateo 6, Jesús, y saben que me gusta mucho esto de la Biblia, porque la palabra de Dios presenta lo que Dios no acepta como ofrenda, pero inmediatamente presenta lo que Dios se acepta. Mateo 6, el versículo 3 y 4. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las ofrendas secretas le agradan a Dios. Las ofrendas que nadie sepa, pero que Dios sí sabe. ¿Qué necesidad hay de que estemos publicando nuestras ofrendas? ¿Qué necesidad hay de que estemos comentando eso? Dios sabe la ofrenda que tú has dado, sabe con el espíritu que la diste. Saben que se considera entre la cultura árabe que la mano izquierda y la mano derecha representan a dos hermanos, dos amigos íntimos. Cuando Jesús está hablando de esto, está tomando esa ilustración precisamente de la concepción de los árabes en aquel entonces. Y era que aunque sean muy amigos íntimos, el uno no debe saber lo que hace el otro. Esto de dar ofrendas es un asunto privado. Nadie tiene por qué enterarse. Y mediante esta bella hipérbole, pues Jesús quiso decir que no es necesario publicarle ni a los amigos más íntimos lo que nosotros ofrendamos, porque eso es buscar la alabanza de ellos. Dios se encargará públicamente de hacer que nuestras ofrendas pues puedan ser ofrendas que en comunión con Él esté dispuesto a públicamente darnos recompensas cuando las damos en privado.
El apóstol Pablo sigue hablando en relación con esto. Y el apóstol Pablo nos invita a que seamos dadivosos. Él elogia lo que hacen los filipenses. Miremos ese texto, Filipenses 4:16. Filipenses 4:16. Y dice Dios en su palabra. Dice el Señor. Pero de todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí está mostrando el apóstol cuán importante es que las ofrendas lleguen, que se ayuden unos a otros. Destaca los aportes que se dio para el ministerio de Pablo. Agradece esa dadivosidad. Lo mismo los corintios. Miren en 2 de Corintios 9:2, cómo la iglesia de Corinto también hacía algo similar. 2 de Corintios, el capítulo 9, el versículo 2. Pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. Así que aquí el apóstol está hablando de cuán importante es el aporte que está haciendo la iglesia. Quizás debía haber leído el número 1. En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo escriba. Está hablando del dinero que les dan. Pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. Qué bueno saber que los corintios eran hermanos que estaban dispuestos a dar y los estimulaba a dar. No decía montos, no decía cantidades, simplemente decía aquellos que daban de todo corazón. Así que la ofrenda, Pablo la promueve entre los corintios y por eso en el mismo capítulo, en el versículo 7 dice, den con alegría de corazón. Y en ese mismo capítulo él está exhortando para que entreguen como Dios te lo ponga en el corazón. Da con amor. El ofrendar a Dios debe brotar de una decisión pensada, meditada. La Biblia dice en que debe ser voluntaria. Una de las cosas que vivo yo por experiencia es que cuando el Señor pone una cifra en mi corazón para poder aportar para un proyecto, para una ofrenda especial, pues yo doy lo que Dios puso en mi corazón. La cifra aparece en mi mente sin que yo siquiera haya propuesto esa cifra. Y luego digo, siento que esa es la cifra que está en mi corazón y la doy con todo amor para honra y gloria del Señor. Sin embargo, he pensado, orado y meditado en que debo dar para este o para aquel proyecto. Pero qué bueno que tú puedas dar para el corazón, con todo el corazón, con alegría, tal como los corintios lo hacían, que agrade a Dios. Y por eso el apóstol les dice, bueno, ustedes son una iglesia maravillosa, ustedes son una iglesia que dan, pero que nadie dé por obligación ni por tristeza, sino como propuso en su corazón. Esto se responde de una profunda gratitud a nuestro Dios. Así debe ser. La Biblia insiste en que las ofrendas deben ser voluntarias. Quiero compartirles un texto de Éxodo 25. Éxodo 25. ¿Por qué digo esto? No. Nosotros a veces cometemos el error en la iglesia de estar pidiendo dinero, gente que a veces no quiere dar. Gente que a veces siente que cuando está dando algo lo está dando con tristeza. Algunos dicen, no pidan más, no molesten más, no. Pues ya sabes que a esa persona no, lo mejor es que no se hagan esos pedidos. Dios, lo que tenemos que orar es por una vida de consagración al Señor, porque quien tiene una vida consagrada va a sentir el deseo de dar, de dar, de dar. Yo le repito a mis hijas todo el tiempo, hijitas lindas, nosotros nacimos para dar, hay que darle al Señor. Lo repito en casa cuando nos reunimos, somos una familia que nació para dar, no para que nos den. Siéntese de eso. ¿Y por qué nacimos para dar? Porque es que Dios nos da mucho, nos da en abundancia. Ahora, yo no soy millonario, pero de lo que Dios me da, de allí doy. Pero eso sí, nada nos falta. Cuando tú tomas esa decisión, vas a encontrar bendición para tu vida. Mira lo que dice Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. Escuchen, de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos. La ofrenda que debemos dar es una ofrenda del corazón, es una ofrenda voluntaria. Me encanta cómo Dios en su palabra insiste en eso. Yo pienso que debemos cambiar muchos hábitos que tenemos en las iglesias, de estar pidiendo ofrenda que a veces incomoda a la gente.
Sí, hay que promover la ofrenda, pero que sea del corazón voluntario. Ahora, no queramos usar técnicas para querer que la gente dé. Técnicas que a veces las extrapolamos incluso hasta de otras congregaciones. Simplemente para poder sonsacar el dinero del bolsillo de los feligreses, de los hermanos. Y además de que se dan con alegría, pues que puedan ser ofrendas sistemáticas. ¿A qué me refiero con ofrendas sistemáticas? Sí, la palabra de Dios muestra que el pueblo de Dios debe dar en forma continua, sistemática, cada vez que recibe. Y quiero explicar este concepto porque quizás para algunos no puede estar muy claro, pero básicamente es eso. Una ofrenda sistemática es que cada vez que tú recibes, das ofrenda. Así de sencillo. Miren cómo la palabra del Señor lo presenta. Tengo que llevarles a Deuteronomio. Vayan conmigo, Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 16 al 17. Deuteronomio 16, 16 al 17. Escucha con atención. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahí está, las 3 fechas en que tenían que presentarse. Fecha de los panes sin levadura, fecha de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, en 3 fiestas. Y sigue diciendo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Wow, en la medida en que Dios nos da, en esa medida damos. Si Dios te da mucho, da mucho. Si Dios te da poco, da de acuerdo a lo que Dios te da. Algo que me encanta de la palabra del Señor en relación con los diezmos y las ofrendas, por ejemplo, el concepto del diezmo, es que el diezmo lo puede dar el rico y el pobre. Es el 10%, la 10ª parte. Rico o pobre lo puede dar. Me encanta el concepto de las ofrendas como está presentado aquí. En la medida en que Dios te da, da. Pero noten que es sistemático. Ellos traían ofrenda 3 veces al año y esas fiestas están ligadas al ciclo de agricultura judío. En la fiesta de los panes sin levadura se celebraba del 14 al 21 del primer mes, que es el mes de Abib, del calendario judío, para recordar la salida de Egipto. Ellos venían y traían una ofrenda. En la fiesta de las semanas, también llamada la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha, eso está en Éxodo 23, 16, o de las primicias, ellos traían lo primero de los granos. Traían su ofrenda al Señor. Y en la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de la cosecha, ellos ahora traían la ofrenda a la cosecha. Así que noten ustedes que hay una relación directa en el traer esa ofrenda sistemáticamente cada vez que Dios les da al Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo tú cosechas? Hay algunos que trabajan y diariamente cosechan, reciben dinero, pues da sistemáticamente al Señor. Hay otros que quizás lo hacen quincenalmente, otros que quizás lo hacen mensualmente. Pero como quiera tú recibas, ofrenda al Señor. Sé dadivoso. Me encanta ver el pueblo de Israel cumpliendo este oficio sagrado, el traer las ofrendas al Señor. Quizás para ampliar un poco más el concepto, la siega es lo primero que se da primero en el año. Se cortaba con la hoz el tallo de ciertos cereales, como el trigo. Cuando alcanzaban la madurez, se ponían a secar, se trillaban, se ventaban para que saliera la cáscara de algunos de esos granos. Se separaba el grano. Luego, más adelante en el año, venía la cosecha, donde se recogían frutos como aceitunas, las uvas. Y entre mayor la bendición, más se daba a Dios. Entre mayor la ofrenda, más se ofrecía. El pueblo de Israel consagraba por lo menos la 3ª parte de sus ingresos para fines sagrados y religiosos. Entre esos fines sagrados también estaba el ayudar al pobre y al necesitado. Así que traían ante los sacerdotes los diezmos, traían ofrendas y también usaban parte de esas ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Y quizás habría que tocar otro tema para hablar de los 3 tipos de diezmo que habían en Israel, pero el tiempo no nos va a permitir hoy. En el Nuevo Testamento el apóstol también retoma el tema de la dadivosidad, hablando un poco acerca de esto y que todos debieran, en la medida en que trabajan, pues preparar una ofrenda.
Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Y con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando nuestro tema. Primera de Corintios 16. Vayan conmigo. Dice Dios en su palabra. Versículos 1 y 2. Dice el Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está claro que el apóstol les está diciendo, separen ofrendas para el momento oportuno. Den sistemáticamente. Háganlo, en este caso, él decía, el primer día de la semana, cuando él se reunía con ellos. Así que tanto los hijos de Israel como los cristianos del Nuevo Testamento daban ofrendas sistemáticamente. Ahora, si tú vives de las cosechas, bueno, quizás vas a dar ofrenda 3 veces al año, o 2 veces al año, o 1 vez al año, depende del lugar donde estés. Posiblemente está viendo este programa un agricultor, y tú dices, no, ¿y cuándo voy a dar? No, cuando tú recibas cosecha. Pero la pregunta es, ¿cuándo cosechas tú? Los que cosechan cada temporada, pues den cada temporada. Pero si tú recibes cada mes, da cada mes. Si recibes cada 15 días, cada 15 días. Cada semana, cada semana. Cada día, quizás cada día. O júntalo para entregarlo 1 vez a la semana en el templo. Ofrenda cada vez lo que recibes. Mi pregunta es, ¿estás haciéndolo? Mis queridos, hemos visto con claridad hoy que hay 2 tipos de ofrendas. Las ofrendas que Dios acepta y las ofrendas que Dios no acepta. Las ofrendas que Dios acepta, pues obviamente son las ofrendas que presentan en agradecimiento a Cristo como nuestro Salvador. Son las ofrendas que se dan con un corazón arrepentido y quebrantado. Son las ofrendas que se hacen en secreto a Dios. Son las ofrendas que se dan como se propone en el corazón. Son las ofrendas que se dan con alegría. Pero si en algún momento tú has ofrendado, como la Biblia plantea que no debiera hacerse, hoy es el día de arrepentimiento. Y quizás tu ofrenda no ha agradado a Dios. Ha sido una ofrenda desprovista de un Salvador. Ha sido una ofrenda producto de un ritualismo. Pues todos los sábados voy a la iglesia, todos los sábados ofrendo. Ha sido una ofrenda como los hipócritas, para que la gente te vea. Ha sido una ofrenda entregada con tristeza. Ha sido una ofrenda quizás por obligación. Hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de poder hacer las cosas como Dios dice. Hoy es el momento de entregar ofrendas conforme a la voluntad de Dios. Si tú has estado ofrendando de la manera equivocada, hoy es el momento de cambiar y de comenzar a hacerlo como Dios desea. ¿Sabes? Dios conoce tu corazón. Dios conoce exactamente qué hay en tu mente. Dios sabe en qué piensas, cómo estás actuando. Pero estás agradecido por lo que Dios hace en tu vida. Es el momento de dar con mucha alegría, con todo el corazón. Es el momento de pedir perdón a Dios porque nos hemos equivocado. Y es el momento de comenzar de nuevo. Es posible que tú has estado ofrendando bien. Y quizás este tema no sea para ti. Quizás te ha aclarado el concepto de las ofrendas. Pero es cierto, este tema fue dado más para aquellos que posiblemente están ofrendando de la manera incorrecta. Pero hoy Dios quiere invitarte a que haya un cambio en tu vida. Que Dios pueda bendecirte. Pero vamos a orar para que el Señor obre en nuestros corazones y nos transforme desde ahora y para siempre. Señor, gracias porque en el estudio de este día nos has permitido entender, oh Señor, que hay ofrendas que te agradan y ofrendas que no te agradan. Hay ofrendas que son conforme a tu voluntad y hay ofrendas que no son conforme a tu voluntad. Gracias por dejar tan claramente expuesto este tema en tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos has permitido comprender que debemos dar con toda la alegría, con el corazón dispuesto. Yo te pido, Padre Santo, que hoy nos hagas nuevos hijos tuyos. Permite que en la medida en que recibimos, ofrendamos, que seamos fiel en la devolución de los diezmos, que seamos fiel, Señor, en darte ofrendas para ti y que de esta manera tu obra se desarrolle en todo el mundo. Manifiéstate, cámbianos, transfórmanos, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.